¿Qué tal, amigos de Juan Bernardo Me Dijo? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de su podcast favorito de deportes. Espero que sea así muy pronto. Espero lograr convencerlos de que este sea su podcast favorito en esta segunda temporada. Y obviamente espero también ser un poco más regular esta vez. No espero, estoy obligado a ser más regular esta vez, ya les voy a contar un poco, pero bueno, en todo caso, estamos acá de regreso en Juan Bernardo Me Dijo, ya sé, estoy regresando de la nada, sin avisar, lo siento mucho por eso, también lo siento mucho por los 2 años de ausencia, muchas cosas han pasado en el medio, mi vida ha cambiado un montón en realidad desde ese entonces hasta acá, pero no pasa nada, esos son temas para otro día, porque hoy nos hemos vestido de gala no por cualquier cosa, ni siquiera porque estemos regresando a Juan Bernardo Me Dijo, no, hoy nos vestimos de gala porque estamos a puertas de la primera grande vuelta del año en el mundo del ciclismo. El Giro de Italia, que arranca mañana mismo, 6 de mayo del 2023 con la Cronos. Ya nos vamos a adentrar en lo que nos puede deparar esta edición 106 del Giro de Italia, pero antes quiero hacer un par de anuncios parroquiales muy pero muy importantes. El primer anuncio parroquial es que vuelve el podcast con la regularidad de antes. Tendremos, bueno, en realidad no, va a tener otra regularidad. Van a haber 2 episodios semanales en la medida de lo posible, todavía no. Por lo menos un par de semanas vamos a estar con un episodio semanal que se subirá los días martes, pero pronto estaremos implementando un segundo episodio semanal los días jueves que tendrá un enfoque diferente. No necesariamente vamos a hablar de un tema en específico, sino que más bien tendrán a un entrevistado especial, un invitado especial para hablar del entrevistado. O sea, me refiero a entrevistas totalmente de personaje, más no de temas. Cuando hagamos entrevistas temáticas, seguramente encajarán en los episodios de los martes con algún que otro invitado. Pero bueno, eso más adelante. El segundo anuncio parroquial que quiero hacer, que más que un anuncio en realidad es un agradecimiento y un saludo que le quiero mandar al señor Andrés Orellana, el Coquito, mi amigo del alma, que nos ha facilitado estas instalaciones, estos equipos, este estudio, para poder ejercer el rumbo hacia la segunda temporada de Juan Bernardo Me Dijo. Así que nada, con estos anuncios parroquiales iniciamos ahora sí a lo que hemos venido el día de hoy, el Giro de Italia, la primera grande vuelta del año, como generalmente suele ser. Esta vez arrancará, como ya lo hemos detallado, mañana sábado 6 de mayo del 2023 y finalizará el 28 de mayo, como suele ser además de costumbre, por supuesto, en Roma. Contará la edición 2023 del Giro, la edición 106, con 3.489 kilómetros, 3.489 con 200 kilómetros, básicamente, en realidad estoy diciéndolo mal, 3.489 kilómetros con 200 metros, eso es, divididos en 21 etapas, esta vez se dividirá el Giro entre Italia y Suiza, por ahí a la mitad del Giro tendremos unos pequeños pasajes por los Alpes suizos que ya vamos a ir repasando, pero bueno, en todo caso, contarles que estarán participando 176 ciclistas en este 2023, divididos en 22 equipos, además que nos deparan 51.400 metros de desnivel a lo largo de esta edición del Giro, y honestamente hay muchas cosas que hablar de lo que puede ocurrir en este 2023, de los favoritos, de las etapas, de a quién le puede favorecer más o menos la ruta. Vamos a adentrarnos en eso más adelante porque ahora mismo vamos a hablar un poco de historia del Giro. Y hablando un poco de historia del Giro, quiero que escuchen lo que estamos escuchando de fondo. Es Umbrella de Bass. Esta canción está inspirada en el Giro de Italia. De hecho, fue por mucho tiempo la canción en las transmisiones oficiales del Giro. Probablemente la reconozcan mejor por acá, en el inicio. Y básicamente era la canción de intro de las transmisiones oficiales del Giro de Italia hace un tiempo. Y es una de las pocas canciones, en realidad, que pude encontrar inspiradas en esta competencia. No hay muchas. Perdón si me ven dándome la vuelta y observando a este lado, que sería el lado izquierdo, de vez en cuando. El tema es que acá tengo todos los equipos, todo el tema de producción, la computadora, la consola, y hay que monitorear ciertas cosas. Además que tengo que ver si es que está grabándose esto bien como deseo que se grabe. Por ahora estamos perfectos, así que bueno, si me ven darme la vuelta ahí de vez en cuando, a quienes están, por supuesto,
observando esto, es por esa simple razón. Si usted está escuchando simplemente el audio a través de Spotify o a través de cualquier plataforma de podcast, pues no le interesa absolutamente nada el por qué me estoy volteando, porque ni siquiera sabe que me estoy dando la vuelta hacia la izquierda para ver absolutamente nada. Pero bueno, no me enrollo más con cosas que a ustedes no les interesa. Vamos más bien a meternos de lleno ahora mismo en la historia del Giro de Italia, porque la historia del Giro de Italia, para quienes son viejos seguidores de este podcast, saben que hicimos hace algún tiempo atrás, en la primera temporada, hace ya poquito más de 2 años, de hecho no todavía 2 años, poquito menos de 2 años, un podcast especial sobre el Tour de Francia, en el cual repasamos la historia del Tour y demás, y cómo nació, bueno, todas esas cosas que en realidad son bastante interesantes en el mundo del ciclismo, particularmente digo con las grandes vueltas, porque están cargadas de una mística bastante especial y diferente. Más allá de todo eso, a lo que quería llegar es que este Giro de Italia tuvo un origen muy similar al del Tour. El Tour de Francia, recordemos, nació por una iniciativa de uno de los periodistas de un diario deportivo, de Francia, de París, que se llamaba El Auto, y pues decidieron crear el Tour de Francia, inspirados en la París-Niza-París, que era una carrera de una sola etapa, larguísima, que duraba más de 3 días, y bueno, cosas de esas que ya no se ven hoy por hoy, evidentemente, pero bueno, más o menos bajo ese contexto nació también el Giro de Italia, para ser concretos en 1908, que es cuando se concibe la idea desde la Gazzetta dello Sport, una revista, un periódico deportivo de circulación diaria en Italia. Y básicamente nace también por una rivalidad, porque existía otro medio bastante importante en ese entonces en Italia que se llamaba Corriere della Sera. Corriere della Sera, no sé si lo estoy pronunciando perfectamente bien, pero bueno, el Corriere della Sera, que tenía ya bajo su mandato la organización de la Vuelta Automovilística a Italia, y tenían el plan y el proyecto de implementar la Vuelta Ciclística a Italia. No obstante, un periodista del otro medio, la Gazzetta dello Sport, el señor Tullio Margagnoni, le presenta a su director Eugenio Camillo la creación de una vuelta ciclística por etapas inspirada en el Tour de Francia. La idea le llamó mucho la atención, por supuesto, al director del medio, por lo cual decidió que era una excelente idea y comenzaron con la organización. Tuvieron que esperar, eso sí, un añito, hasta 1909 concretamente, cuando se dio largada al primer Giro de la historia. Ese primer Giro inició en Piazzale Loreto, en Milán, y contó con 8 etapas, las cuales contemplaron un total de 2.448 kilómetros de recorrido. En esa primera edición del Giro de Italia participaron 127 corredores que partieron un 13 de mayo de 1909 a las 2:53 de la mañana. Ojo con el dato, porque eso ya no pasa más. Bueno, nosotros que estamos de este hemisferio del mundo, a veces nos toca ver el inicio de alguna etapa por ahí, no sé, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ponle tú en el peor de los casos, pero que a las 2 de la mañana con 53 minutos arranque un Giro de Italia no es en realidad ya tan común, ya no suele ser tan común, para ser muy sinceros, para ser muy concretos. En todo caso, en aquel entonces, en 1909, el 13 de mayo de ese año, 127 corredores partieron a las 2:53 de la madrugada desde Plaza Loreto en Milán, como lo habíamos ya detallado anteriormente. Se zambulleron en esa aventura de 8 etapas, 2.448 kilómetros, que los iba a llevar hasta la finalización en Roma. Y bueno, contarles, por supuesto, que en medio de todo este trayecto no pudieron finalizar los 127 ciclistas, porque no nos olvidemos que en aquella época el ciclismo era bastante diferente desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. De hecho, permítanme aquí un pequeño paréntesis. Nos vamos a ir rapidísimo a YouTube, porque miren, esto es lo bonito de todo. Si pongo esta cámara, van a estar observando la pantalla de mi iPad también en sus pantallas. Y acá quería buscar algo. Bueno, ahí pueden observar mis búsquedas de YouTube. No me interesa, honestamente. Pero vamos a ver cómo era el Giro de Italia en 1909. No sé si habrán imágenes por ahí. Probablemente sí, probablemente no. Vamos a ver, Giro de Italia 1909. Miren, aquí hay algunas imágenes. Este es un video de 48 minutos que contempla, espero que no me filtre audio, vamos a bajarle el volumen. Ahí estamos, sin volumen en el iPad. A que se cargue un ratito el video, le vamos a dar pantalla completa. Ahí está, miren ustedes, algunas imágenes desde 1909 hasta 1959. Dice que están recogidas aquí las imágenes de las diferentes competencias del Giro de Italia, pero en todo caso era todo muy diferente en aquella época. Y una de las cosas que variaban en relación a los giros actuales es que hoy por hoy el Giro de Italia se corre diario.
con un día de descanso cada una de las semanas de competencia. En aquel momento, cuando recién inició el Giro de Italia, se corrían las etapas cada 2-3 días por un tema de logística, por un tema de abasto. No era una carrera que contó con un presupuesto tan fuerte como en su momento sí el Tour de Francia, por ejemplo, que de inmediato pudo desarrollarse de manera diaria como lo conocemos hoy por hoy. En aquel entonces el Giro no contaba con esas situaciones, tuvieron que improvisar un poco, pero de todas maneras se fue consolidando lo que hoy por hoy conocemos como una de las grandes vueltas a nivel del ciclismo. Aquí algunas imágenes de las bicicletas, bastante diferentes obviamente, seguramente pesaban un montón más, la gente también de manera multitudinaria, de alguna u otra forma pilada sobre las montañas, o en este caso sobre los pequeños montículos de tierra que quedan a los lados de la carretera en las montañas. Se paraba ahí toda la gente a observar a los competidores pasar por todas las calles y carreteras de Italia. Un montón de gente, un montón de concurrencia, evidentemente, siempre un deporte importantísimo en Italia y sobre todo para los italianos. Muy bonitas aquellas épocas, nostálgicas épocas del Giro de Italia, que al igual que en el Tour de Francia uno diría, bueno, esos son mis apuntes, ya no necesitamos la pantalla del iPad por ahora, esos son mis apuntes. En todo caso decía que hoy por hoy ya no hay esa magia, ¿no? Ese cuento de hadas que antes eran las grandes vueltas ciclísticas, en realidad el ciclismo como tal, porque hoy hay equipos logísticos que apoyan un montón. No digo que no sea un deporte exigente, para mí sigue siendo el deporte más exigente sobre la faz de la tierra, me puedo equivocar o no, no lo sé. Para mí es el deporte más exigente sobre la faz de la tierra y en ese sentido no ha dejado de serlo, pero hoy hay que reconocer que hay un montón de apoyo logístico que en esos 1909 por supuesto no existía. Además que la gente se subía a la bicicleta y corría. ¿Qué se le va a hacer? Hoy hay preparación, hoy hay un montón de entrenamiento, hoy hay dietas especiales, hay momentos en el año en el cual tienes que priorizar, por ejemplo, la generación de músculo, otra en la cual tienes que tratar de reducir ese músculo para no pesar tanto. Bueno, hay muchas consideraciones hoy en el mundo del ciclismo que en aquel entonces no existían y hacían que este deporte tenga por ahí ese toquecito ligero de ser sacado de un cuento de hadas. Ya no es más así, pero igual sigue siendo un deporte espectacular. De los 127 ciclistas, como lo habíamos dicho antes, que comenzaron el Giro de Italia en su primera edición, solamente 49 llegaron a la línea de meta y el ganador fue Luigi Ganna, un italiano que se consagró campeón con 27 puntos. Aquí paréntesis puntualito importantísimo. Cuando inició el Giro de Italia en 1909 se basó en el reglamento del Tour de Francia. El Tour de Francia en sus inicios no clasificaba a los competidores por tiempo como hoy lo conocemos comúnmente, sino que en aquel entonces se les otorgaba puntos a los ciclistas que llegaban a la línea de meta. El primero sumaba una cierta cantidad de puntos, el segundo una cierta cantidad de puntos, menor obviamente al del primero, y así sucesivamente para abajo conforme iban llegando hasta la línea de meta los diferentes ciclistas. En aquel año Luigi Ganna acumuló 27 de ellos, llegó a la línea de meta en la última etapa, de la última etapa, consagrándose como campeón. Un periodista bastante acucioso se le acercó y le preguntó: señor Luigi Ganna, ¿qué se siente ser el campeón del primer Giro de la historia? Y ahí miren qué le respondió Luigi Ganna: me duele el culo. Esa fue la respuesta del italiano. No estoy bromeando, no estoy haciendo esto por el bien del entretenimiento, es verdad. Eso respondió Luigi Ganna al periodista que le fue a preguntar qué se sentía ser el primer campeón del Giro de Italia. Tremenda frase célebre, la verdad, y obviamente que debe expresar a la perfección lo que siente cualquiera de estos tipos al bajarse de la bicicleta después de haber hecho más de 100 kilómetros de pedaleo seguido. ¿Qué les digo? Así se fue dando. Pero el Giro de Italia, al igual que el Tour en su momento, fue evolucionando, pasaron los años, fue creciendo. Para 1911 ya no eran 8 etapas, sino eran 12 etapas. Para 1912 se corrió por primera vez por equipos, algo que no ocurría antes. En principio, por supuesto, equipos nacionales, y luego se fueron acomodando los equipos patrocinados por marcas mundiales, al igual que en el Tour de Francia. En 1914 se pasó al sistema de clasificación por tiempo, ya no por puntos, sino que se acogió a lo que el Tour de Francia también había cambiado un año antes en su reglamento, y se comenzó a hacer más justo el deporte, porque aquí hay un dato y un detalle muy importante de la primera edición del Giro de Italia. Si bien Luigi Ganna fue el campeón por los puntos que logró acumular,
no hay que olvidarnos, y perdón que acabo de revisar el dato de mi teléfono porque lo tenía por acá apuntado, se me escapa ahora mismo el nombre del corredor al que quiero hacer referencia, pero en aquella primera edición del Giro de Italia donde fue campeón Luigi Ganna, en realidad Giovanni Rosignoli, que finalizó tercero en la clasificación por puntos, habría sido el campeón si es que se hubiese tomado en cuenta el tiempo, más no los puntos. Es una situación por ahí extraña, me van a decir, sí, pero fue así. O sea, Luigi Ganna queda en el registro histórico como el campeón oficial del primer Giro por puntos, pero si se hubiese usado el sistema de clasificación por tiempo que conocemos hoy por hoy, el campeón hubiese sido Giovanni Rosignoli. En todo caso, no hay mucho más que contar en cuanto a ese aspecto. En todo caso, decirles que Luigi Ganna, estoy feliz más bien, o alegre de que Luigi Ganna sea para los registros el primer campeón del Giro de Italia por la tremenda frase célebre que nos regaló cuando le consultaron qué se sentía haber sido campeón del primer Giro de Italia. No nos olvidemos tampoco que en esta competencia, al igual que en las otras competencias ciclísticas, hay un símbolo muy particular. En el caso del Giro de Italia, la maglia rosa. ¿Por qué es de color rosa? Se van a preguntar algunos de ustedes, seguramente la gran mayoría, y ahora mismo se los cuento. En 1931, el director en aquel entonces de competencia del Giro de Italia, el señor Armando Cugnet, decidió implementar este símbolo para que todos puedan identificar al líder de la clasificación general a primera vista. El color de esta maglia se basó en el color de las páginas del diario La Gazzetta dello Sport, o más bien Gaceta dello Sport, la cual fue la fundadora y organizadora de esta competencia. Lorco Guerra fue el primero en vestirla en ese mismo año, por supuesto, 1931, al ganar la primera etapa que había arrancado en Milán. Para la edición de 1969, esto ya como un poquito más de datos dispersos pero interesantes igualmente del Giro de Italia, Eddy Merckx, el caníbal, fue expulsado tras haber sido campeón el año anterior de esta competencia por dopaje. Su equipo alegó que habían puesto anfetaminas en el pomo que utilizaba el señor Eddy Merckx para beber su agua, y bueno, al final no escaló a mayores. Eso sí, lo expulsaron de esa edición del Giro y no hay que olvidarnos de aquello. Pero bueno, en todo caso, esto es un poco lo que les quería traer a día de hoy de la historia, de los antecedentes, de lo que el Giro de Italia nos ha dejado a lo largo del tiempo. Y ahora que ya hemos finalizado con esta parte del podcast, con esta parte de este episodio 1 de la segunda temporada de Juan Bernardo Me Dijo, me gustaría que pasemos a otro ámbito. En realidad, me gustaría que pasemos a revisar un poquito de la edición 2023 del Giro de Italia, la edición número 6. Así que, ¿qué les parece si nos vamos metiendo en cada una de las etapas? Vamos revisando alguna que otra situación respecto a lo que estaremos observando seguramente el día de hoy, o más bien el día de mañana, el día 6 de mayo, en el inicio del Giro de Italia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Un ratito, si me regalan, por favor. De hecho, miren, vamos a poner iPad y yo para que ya puedan observar la pantalla del iPad y podamos juntos explorar el sitio web del Giro de Italia y así observar cada una de las etapas. Bueno, perfecto, encontramos ahora sí la parte de la página que nos interesaba, la parte del recorrido donde vamos a ir observando etapa por etapa rapidísimo. No nos vamos a detener demasiado tampoco, pero sí le vamos a ir dando un repaso rápido a cada una de las etapas que componen este Giro 2023. Y la primera etapa va a ser una cronos que contará con 19,6 kilómetros de longitud, un desnivel de 100 metros aproximadamente. Arrancará en Costa dei Trabocchi Tudorit, muy bien, Foscasia Marina, y terminará en Ortona. Perfecto, ahí está. No sé italiano, perdónenme por la pronunciación, no tengo idea de cómo se pronuncia, la verdad. Pero bueno, no hay mucho que ver de la altimetría, honestamente. Como podemos ver, es una altimetría bastante llana, es una cronos. ¿Qué se puede esperar de una cronos? Sino un recorrido llano. Aquí lo interesante no está en la altimetría, lo interesante estará en lo que puedan desplegar los ciclistas. Por ejemplo, se me ocurre un Primož Roglič, ¿por qué no un Remco Evenepoel?
¿por qué no pensar en un Santiago Buitrago, por ejemplo? O en un Rigoberto Urán, que por ahí suele apuntarle a veces a la Cronos, que podrían ser evidentemente candidatos en esta primera etapa del Giro de Italia. Quien sí, no tiene dudas que acá hay que pelearla es Primož Roglič, quien ya durante la semana se atrevió a decir que el objetivo este año es ganar la maglia rosa desde la etapa 1 en la Cronos y defenderla las siguientes 20 etapas junto al Jumbo Visma. Un poco ambicioso el objetivo de Primož Roglič, no tanto lo de quedarse con la maglia rosa en la primera etapa, que de hecho puede ser de lo más probable, sino el querer defender desde la etapa 1 hasta el final la maglia rosa. ¿Por qué no? Digo, es un buen objetivo, tampoco es imposible, pero sí va a ser complicado, Y aunque con esa mentalidad, con ese ánimo, está Primož Roglič para el Giro 2023. Ya vamos a hablar un poco más de él y el resto de pilotos. La etapa 2, rapidísimo, desde Teramo hasta San Salvo, 202 kilómetros de longitud, un desnivel promedio, o más bien un desnivel total de 1400 metros. Acá nos encontramos los primeros puertos del Giro, cortitos y chiquitos puertos, honestamente. Arranca todo en Teramo, a los 188 metros sobre el nivel del mar. En el kilómetro 84,5 nos encontraremos con el primer puerto de cuarta categoría. Silvipace se llama el puerto, y subiremos hasta los 203 metros sobre el nivel del mar. Antes habríamos descendido hasta el nivel del mar, básicamente. Luego, en el kilómetro 101,5 nos encontraremos con el primer sprint intermedio. En el kilómetro 121,6 el segundo sprint intermedio, en una especie de trepada, no en una especie de, sino de hecho en una trepada. Y finalmente en el kilómetro 103 con 300 metros nos encontramos con el segundo puerto, este también de cuarta categoría. Su nombre es Quattro Strade Miglianico. Perfecto, ahí está, el segundo puerto más bien del día. Todo finalizará, como lo habíamos contado anteriormente, en San Salvo. Una etapa que tampoco está hecha para que saque mayores diferencias, pero indudablemente va a ser interesante ver a los primeros ciclistas que por ahí se comiencen a apuntar por la pelea de la clasificación de montaña. En el día lunes 8 de mayo estaremos corriendo la tercera etapa del Giro de Italia, que contará con 216 kilómetros y un desnivel de 1400 metros. Inicia en Basto, terminará en Melfi, y esta es la primera etapa de montaña del Giro 2023. Arrancaremos exactamente en los 0 metros sobre el nivel del mar en Basto. Nos encontraremos con un sprint intermedio en el kilómetro 106,9 en Foggia, para ser concretos. Ahí comenzamos a tener un leve ascenso para llegar al kilómetro 179,5, donde nos encontramos el primer puerto del día, puerto de tercera categoría, Valico del Laggi di Monticchio. Bueno, ahí está, mi italiano, perfecto. Al kilómetro 186,5, otro puerto, esta vez de cuarta categoría, Valico della Croce. Y finalmente, en el kilómetro 195,2 puntuarán los sprinters en Rio Nero in Vulture. Muy bien, eso para irles contando un poco. Por cierto, las altimetrías, el puerto de tercera categoría nos llevará hasta los 705 metros sobre el nivel del mar, y el puerto de cuarta categoría nos llevará hasta los 858 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, esto es un poco de la etapa número 3 del Giro de Italia. Vamos a irnos entonces a la etapa número 4, que arranca en Venosa y que finalizará en Lago Laceno. La etapa 4 contará con 175 kilómetros de recorrido, un desnivel de 3.500 kilómetros, en lo que nos pondrá en la primera etapa bastante exigente de montaña del Giro. Arrancamos en los 446 metros sobre el nivel del mar en Venosa. Nos encontramos en el kilómetro 64,2 con el primer puerto del día, uno de segunda categoría, llamado Pazzo delle Crocelle. Luego, sprint intermedio en el kilómetro 95,9, y tendremos un puerto de segunda categoría en el kilómetro 110,2 llamado Valico di Montecarruso. Subiremos hasta los 1.136 metros sobre el nivel del mar. Luego descenderemos una vez más hasta más o menos los 400 metros sobre el nivel del mar, para encontrarnos con un sprint intermedio en el kilómetro 159,2 y final en alto, casi final en alto. Bueno, el final como tal es un pequeño descenso chiquitito, por ahí, ¿qué te digo?, de 3 kilómetros. Antes de eso tendremos el ascenso al último puerto del día, Colle Molela. De segunda categoría subiremos hasta los 1.084 metros sobre el nivel del mar.
En la etapa 4 avanzamos con la etapa número 7, que arranca en Capua hasta Gran Sasso de Italia. Acá tendremos uno de los finales en altos más retantes de este Giro 2023. Arranca todo en Capua, como lo habíamos dicho, a los 20 metros sobre el nivel del mar. El sprint intermedio nos encontrará en el kilómetro 91.1 a los 797 metros sobre el nivel del mar, para inmediatamente dar inicio a la trepada del día, o a la primera trepada del día. Puerto de segunda categoría llamado Roccaraso, hasta los 1241 metros sobre el nivel del mar. Avanza la competencia, tendremos un bastante considerable descenso hasta los 315 metros sobre el nivel del mar. Ahí nos encontraremos con otro sprint intermedio. Nuevamente tendremos la trepada a un puerto de segunda categoría llamado Calasio. Subiremos hasta los 1230 metros sobre el nivel del mar en la finalización de este puerto. La trepada no acaba ahí, sin embargo, porque todo será un preámbulo hacia el puerto de primera categoría que nos espera en la línea de meta en Gran Sasso de Italia, en donde llegaremos hasta los 2130 metros sobre el nivel del mar y encontraremos además al primer puerto de primera categoría de esta edición del Giro de Italia, apenas en la etapa 7. La etapa 13, desde Borgo Franco de Ibera, más bien, hasta Crans Montaña. 207 kilómetros de recorrido, desnivel de 5100 metros. Esta es una etapa de altísima montaña con 3 puertos recontra exigentes. Arranca todo en los 261 metros sobre el nivel del mar. Perdón, me doy la vuelta nomás para ver si por ahí no se me está escapando la cámara. Por ahora no, estamos bien. En el kilómetro 49 con 100 metros nos encontramos con el primer sprint del día. Y ojo con la trepada del kilómetro 96, puerto de categoría especial. Vamos a subir hasta los 2469 metros sobre el nivel del mar, ni más ni menos, para llegar a Col du Grand, una de las más clásicas trepadas en la historia del Giro de Italia. Luego vamos a tener un descenso importante, prolongado. Llegaremos a un sprint intermedio en el kilómetro 141. Y luego tendremos la trepada ya para pasarnos a territorio suizo en Croix de Coeur, puerto de primera categoría, hasta los 2174 metros sobre el nivel del mar. Sí, 2174 metros sobre el nivel del mar. Acá vamos a iniciar un descenso. En el kilómetro 156.3 ya estaremos pedaleando en territorio suizo. Tendremos una importante zona llana para en el kilómetro 207, en el final de la competencia, encontrarnos con el último puerto del día, que será de primera categoría y nos llevará hasta los 1456 metros de altura. En la etapa 16, desde Savio Chiese hasta Monte Bondone, nos encontraremos con una etapa que arrancará en los 252 metros sobre el nivel del mar, avanzará hasta el kilómetro 76, donde encontraremos el primer puerto del día de primera categoría, nos subirá hasta los 1169 metros sobre el nivel del mar, avanzaremos hasta el kilómetro 84.2, ahí está el segundo puerto del día de tercera categoría, pasaremos al sprint intermedio en el kilómetro 103, en el 116 volveremos a un puerto de segunda categoría. En el kilómetro 153 nos encontraremos con el segundo puerto del día, más bien llamado Cerrada, y que cuenta con 1255 metros de altitud. Nos vamos a topar en el sprint intermedio en el kilómetro 181 y tendremos final en alto, puerto de primera categoría en Monte Bondone. Esto para la etapa 16. En la etapa 17 del Giro de Italia nosotros nos iremos desde... Más bien, a ver, perfecto. Estamos bien, ¿no? Sí, porque habíamos repasado la etapa 15, vamos a la etapa 16. Entonces, madre mía, me parece, no, ya estaba, claro, la etapa 16 está. Vamos a la etapa 17, Pergine, Valsugana hasta Caorle. En total, 195 kilómetros de longitud, un desnivel de 300 metros. Esta es una etapa completamente llana en descenso. Sprint en el kilómetro 83 y sprint en el kilómetro 165. Pasamos a la etapa 18, que empieza en Oderzo y termina en Val di Soldo. 161 kilómetros de longitud, 3.700 metros de desnivel.
etapa de montaña que arranca en los 14 metros sobre el nivel del mar. La primera trepada, kilómetro 40, nos lleva en un puerto de primera categoría hasta los 1118 metros sobre el nivel del mar. Descenso ligero hasta el kilómetro 62 para arrancar inmediatamente en el 68 una trepada hacia el puerto de cuarta categoría llamado Pieve de Alpago y que nos llevará hasta los 691 metros sobre el nivel del mar. Una ligera trepadita hasta el sprint intermedio del kilómetro 115. En el kilómetro 135 puerto de primera categoría que nos lleva hasta los 1530 metros sobre el nivel del mar. El sprint intermedio, el segundo del día, en el kilómetro 147 y de inmediato arrancamos la trepada hasta el puerto de segunda categoría llamado Coy, nos llevará hasta el 1500 metros sobre el nivel del mar y finalmente tendremos un final en alto también en puerto de segunda categoría en los 1518 metros. Ahí termina la etapa 18 del Giro de Italia. En la etapa 19 estaremos recorriendo desde Longarone hasta Tresime di Lavaredo, 183 kilómetros de longitud, un desnivel de 5400 metros a etapa de altísima montaña y aquí es todo trepada desde el inicio. Vamos suavito, desde los 436 metros sobre el nivel del mar, sprint en el kilómetro 64, en el kilómetro 87 el primer puerto del día de segunda categoría hasta Passo Camplongo en los 1875 metros sobre el nivel del mar. En el kilómetro 112 nos encontramos con el segundo puerto del día de primera categoría llamado Passo Valparola, 2196 metros sobre el nivel del mar, descenso nuevamente para en el kilómetro 143 hallarnos en la trepada del puerto de primera categoría Passo Ghiau, 2236 metros sobre el nivel del mar, sprint intermedio en el kilómetro 161, ascenso al puerto de segunda categoría Passo Tre Crossi en los 1805 metros sobre el nivel del mar y finalizaremos con un puerto de primera categoría en los 2304 metros de altitud. La etapa 20, ya llegando prácticamente al final del Giro, nos encontramos con Tarvisio hasta Monte Lusari Tudorit. Muy bien, Tudorit es el auspiciante de mencionar, ¿ok? Es el auspiciante, pero de todas maneras es importante contar porque así se llama la etapa. ¿Qué les puedo decir? Esta también es una etapa de contrarreloj, pero con una pequeña particularidad. 18,6 kilómetros, 1050 metros de desnivel. Es decir, hay trepada, señores. Hay trepada y hay puerto de primera categoría, ni más ni menos. Finaliza, de hecho, la Cronos con una trepada de primera categoría hasta los 1766 metros sobre el nivel del mar. Ojo que el ascenso al puerto arranca alrededor de, a ver si me permiten un segundito, los 869 metros sobre el nivel del mar. Ay, es una buena trepada. 300 kilómetros de desnivel, más 900 más o menos kilómetros de desnivel. Ojito con esa crono de la etapa 20 porque evidentemente podría darnos alguna que otra variante. Y para cerrar todo, en Roma, la etapa 21, el domingo 28 de mayo del 2023, 135 kilómetros de recorrido y un desnivel de 500 metros en total. Acá, en realidad, una etapa llana, no hay mucho que decir al respecto. Sprint en el kilómetro 71 y en el kilómetro 98. Estos son los datos más importantes que quería contarles sobre el Giro 2023 en cuanto a las etapas, en cuanto a la altimetría que nos vamos a encontrar en esta edición del Giro, en cuanto a algunas puertos, sobre todo interesantes que nos vamos a encontrar, algunas etapas como la de la etapa 20, que es una contrarreloj con puerto de montaña incluido, son algunas de las cosas más interesantes que nos pueden deparar este Giro 2023. Vamos a avanzar rapidísimo, amigos y amigas, ya para ir cerrando con este episodio, con el repaso de cuáles pueden ser los ciclistas favoritos a ganar este Giro del 2023. Yo tengo algunos candidatos y me gustaría conocer los suyos también en los comentarios. No se olviden que quienes escuchan este podcast en Spotify, que también lo pueden, por cierto, observar en Spotify, quienes consumen este contenido en Spotify, no se olviden que ya pueden también dejarnos sus comentarios, así que cualquier cosa que nos quieran hacer saber, no se olviden de dejarla por ahí. Vamos a hablar de los favoritos. ¿Quiénes son los favoritos en el Giro de Italia 2023? Indudablemente tenemos que poner a Primož Roglič, corredor de 33 años, esloveno él, para mí el máximo favorito a conquistar este Giro de Italia. Será su primero, si es que lo llega a ganar, el primer Senza Fine en sus saberes, que por cierto, ese bonito trofeo del Giro, el infinito le dicen algunos, porque es infinito, va a seguir creciendo cada vez que se necesite más espacio, entiendo, al menos es la idea.
El nombre técnico, el nombre real de este trofeo se llama Senza Fine y Primož Roglič para mí es el favorito a llevárselo, honestamente. La motivación es primero irse levantando de lo que ha sido un pésimo 2022 con tantas lesiones, además de por fin quitarse de medio esa bronquita, ese chuchaqui que debe mantener por hasta ahora no haber quedado campeón de esta competencia. Y obviamente porque es uno de los mejores del mundo, a pesar de que ha tenido un cabizbajo 2022. No hay como descartar jamás a Primož Roglič como favorito de una grande vuelta, mucho menos en el Giro de Italia, que es una que viene persiguiendo desde hace rato. Otro de los favoritos, y por cierto, que está apoyado por el Team Jumbo-Visma, que hoy por hoy es uno de los más equilibrados, de los mejor armados y compuestos sobre la faz de la tierra. Otro de los favoritos, Remco Evenepoel, de 23 años. El belga tiene muchos pergaminos para este 2023, honestamente. Primero es especialista en la Cronos, siendo la primera etapa de Cronos, podría hacerlo muy bien, quién sabe, y por ahí Remco Evenepoel, da el golpe fuerte sobre la mesa y le quita ese privilegio a Primož Roglič en la primera etapa. Además que para la montaña es un tipo bastante fuerte. No hay que olvidarnos que además Remco Evenepoel viene de hacer un enorme año 2022, sobre todo sobre el cierre, y ahora también ha arrancado muy bien este 2023 con alguna que otra sorpresita, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en el País Vasco también, donde le fue muy bien a Remco Evenepoel. Viene en un gran nivel, peleó el año anterior ya la Vuelta a España, peleó también el Tour de Francia, así que ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en Remco Evenepoel como uno de los favoritos para quedarse también con la maglia rosa este año 2023? No hay como descartar de la lista tampoco a un viejo conocido, Geraint Thomas, de 36 años, que estará regresando a el Giro de Italia con el Ineos Grenadiers, que además tiene en sus filas a Tao Geoghegan Hart, otro de los favoritos. Ojo, no lo descartemos tampoco a Tao Geoghegan Hart. Pero el galés Geraint Thomas se estará participando o estará dando inicio a lo que va a ser su último Giro de Italia, porque después de esta temporada, no nos olvidemos que Geraint ya anunció su retiro, así que siendo esta su última participación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ganó el Tour en el 2018, quiere ganar un Giro de Italia también para irse contentito a casa y retirarse de manera más tranquila, además de que piernas le sobran, y si bien es cierto, últimamente no ha estado en la discusión de las grandes vueltas, ¿por qué no pensar que Geraint Thomas, con la nostalgia incluida de que este puede ser su último Giro, que de hecho va a ser su último Giro en sus propias palabras, lo pueda ganar? No lo descarto. Vamos a pasar con otro corredor particular de 26 años, ruso él, Alexander Vlasov. Está bastante potente, honestamente, en el Bora-Hansgrohe. Ha demostrado el año pasado que le da muy bien la carrera de montaña y sobre todo el Giro de Italia. El año anterior ya participó muy bien. Es un todoterreno, además, que puede hacer buenas cronos. Lo que no ha sido capaz de plasmar todavía en la carretera y tiene que cambiar si quiere ser un verdadero favorito en este Giro 2023 es las condiciones sobre el asfalto. Una losa, una superficie que suele ser más pesada, más complicada, y donde Alexander Vlasov se le ha visto complicarse en el pasado. Eso es algo que tendrá que corregir, considerando que en el Giro hay mucho asfalto y por ahí podría ser lo que le juegue en contra, pero en todo caso yo no descarto un batacazo de Vlasov. Y para ir cerrando esta lista de favoritos, al menos desde mi punto de vista, no puedo dejar de lado a Joao Almeida, el portugués, que hoy por hoy tiene, y de hecho no hoy por hoy, desde el 2020, tiene seguramente un chuchaqui gigante que aún no se lo quita. Haber perdido el Giro como lo perdió en el 2020. Fue líder desde el inicio hasta la última semana. En la última semana se le acabó el liderato y se le acabó la aspiración de ser campeón del Giro de Italia. Ya nos ha demostrado en el pasado Joao Almeida que es un tipo potente, que hace buenas cronos, que es buenísimo para la montaña y que el Giro se le da particularmente bien. Así que ¿por qué no pensar en el señor Joao Almeida, de 24 años, como un potencial campeón del Giro 2023? Y hablando también, más que hablando también, cambiando de tema y para ir cerrando ya este episodio de Juan Bernardo me dijo, vamos un poco también de los ecuatorianos. Como ya bien sabemos, Richard Carapaz no va a estar presente en esta edición del Giro de Italia tras haber sido subcampeón el año anterior de manera dolorosa, hay que decirlo, con Jai Hindley. Se le escapó a Richard Carapaz más bien la maglia rosa en la penúltima etapa el año anterior. No va a estar presente en este 2023 por dos motivos principales.
en realidad por un motivo principal, pero vamos a agregarle el segundo también porque es importante mencionarlo. Y claro, un motivo es que Richard Carapaz tiene un objetivo claro para este 2023, que es pelear por el Tour de Francia, y la otra es que al parecer está lesionado, o al menos así comentó en la ciudad de Cuenca hace una semanita cuando estuvo aquí para compartir con los participantes del Tour Richard Carapaz, el Tour 0400, que es el tour que está organizando Richard Carapaz junto con sus auspiciantes en el país. Mencionó, insisto, acá en la ciudad que estaba lesionado con alguna molestia. Ojalá se pueda recuperar lo antes posible. No ha tenido un gran arranque de temporada Richard Carapaz y le apunta obviamente al Tour de Francia, que es el gran objetivo de él y de su equipo para este año. Ojalá, insisto, se pueda recuperar. Si no, va a venirse un año complicado y una etapa complicada en la carrera del ecuatoriano Richard Carapaz. En todo caso, no va a estar en el Giro de Italia, eso lo tenemos claro, pero no por eso no vamos a tener representación. De hecho, los ecuatorianos estaremos muy bien representados por Jefferson Alexander Cepeda y Jonathan Caicedo, que forman parte de el Education First, el mismo equipo de Richard Carapaz. La verdad, aquí sobre todo, ojito con Jefferson Alexander Cepeda, que hizo un gran tour de los Alpes. Terminó cuarto, si mal no estoy, en la clasificación general y segundo en la clasificación de montaña, así que no nos vayamos a distraer mucho de él porque podría darnos una victoria de etapa como lo hizo ya en el año 2020, por ejemplo, cuando Jefferson Alexander Cepeda ganó una etapa y el otro corredor, Jonathan Caicedo, también se llevó una etapa ese año, así que ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver si alguno de los dos nos sorprende con esa gran alegría en este Giro 2023. Hasta acá llegamos con esta nueva edición de Juan Bernardo Me Dijo, con este primer episodio de la segunda temporada de este fabuloso podcast deportivo. Espero que les haya gustado, que se hayan informado un poquito más del Giro en general, de su historia, de la edición 2023, por supuesto, y sobre todo que hayan pasado un momento ameno acá en Juan Bernardo Me Dijo. Nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión. Antes de irme, no quiero que se olviden de seguirme en redes sociales. Me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes como @JuanVerdep. En todas las redes estaremos subiendo contenido diario, información y muchas cosas alrededor del mundo del deporte. En mi TikTok estarán viendo algunos clips también del podcast, estarán observando algún que otro video exclusivo también por allá. En Twitter, mis pensamientos, mis opiniones. Estaremos comentando algunos eventos en vivo, inclusive el Giro de Italia. Vamos a estar hablando mucho de él seguramente en Twitter. Y en Facebook nos van a estar observando con algún que otro contenido diferente, lo propio en Instagram con los Reels. Así que nada, les hago la invitación para que me sigan en todas las redes sociales como @JuanVerdep. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Que la pasen bien. Chau, chau.